hermanos, estar con ustedes nuevamente. La semana pasada estuvimos mi esposa, mi hijo y yo por ahí visitando la congregación de San Pedro, los hermanos de la Iglesia de Cristo en San Pedro, de San Antonio, Texas. Les envían saludos. Dios los bendiga a cada uno de mis hermanos. Igualmente, pedimos los saludos, ¿verdad?, de la parte de aquí de nosotros. Y pues un gusto, hermanos, estar allá visitando también aquella iglesia. En esta ocasión, hermanos, vamos a estar meditando en un tema que, como pueden estar ustedes viendo ahí en la pantalla, se titula La división correcta. La división correcta. Y vamos a hablar acerca, hermanos, de la Biblia, de la división que tiene la Biblia, ¿sí? Como ustedes podrán saber, hermanos, hay la Biblia, ustedes como nosotros como cristianos, como estudiantes de la Biblia, de la palabra de Dios, ¿verdad?, comprendemos que la Biblia no es difícil de entender. Hay mucha gente que sí se le resulta difícil, a otros que no, ¿verdad? Mucha gente piensa que es difícil estudiar la Biblia, o la forma en la que se compone la Biblia, la forma en la que está estructurada. Una de las razones, mis hermanos, es que la Biblia no se escribió como una novela, ¿sí? Como una novela con el capítulo 1, ¿verdad?, que se presentan los personajes, la historia, y se va desarrollando en orden cronológico. La Biblia no se escribió en orden cronológico. Si alguien no sabe de esto, pues le va a resultar difícil comprender la Biblia o la forma en la que está estructurada. Muchas veces va a sentir confusión. ¿Por qué en la Biblia muchas veces, cuando no se escribió en el principio con el Génesis? El Génesis se escribió mucho tiempo después, ¿verdad? Y de hecho el escritor del libro de Génesis, ¿quién fue, hermanos? Moisés, ¿verdad? Fue Moisés, y como ustedes sabrán, Moisés se menciona o aparece por primera vez en la Biblia, pues más capítulos más adelante, muchos más capítulos. Entonces, es importante que sepamos que la Biblia no se escribió en un orden cronológico, ¿verdad?, en un orden de tiempo. Entonces, vamos a estudiar cuál es la diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Muchas personas o muchos hermanos muchas veces no sabemos cuál es la diferencia entre el Antiguo y el Nuevo. Entonces es por eso que vamos a abordar este tema. Vamos a meditar con el punto número 1. ¿Cómo está dividida la Biblia? Bueno, la Biblia, hermanos, se puede dividir según diferentes métodos. Por ejemplo, usted sabe, y lo repito una vez más, vamos a dar tiempo para participar. Hay suficiente tiempo para que usted participe. Si tiene algún comentario, algo que aportar a la clase para complementarla y que todos comprendamos mejor, lo puede hacer, ¿sí? ¿Qué significa la palabra Biblia? Conjunto de libros. Conjunto de libros, muy bien. ¿Vas a hacer algo? Es muy bien, es correcto. La Biblia es eso, es una biblioteca de libros. De hecho, hay 66 libros en total entre los dos volúmenes, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Además, hay 1189 capítulos, 31,000 versículos y 75,000 palabras. La Biblia, además, hermanos, tiene divisiones temáticas como la ley, ¿sí?, historia, los libros de sabiduría, los profetas mayores, profetas menores, cartas de los apóstoles y la profecía, libros de profecía. La Biblia, hermanos, no está dividida exactamente en periodos de tiempo u orden cronológico. Además, la mayoría de la gente sabe que la Biblia está dividida en dos partes, ¿sí? Como lo mencionamos al principio, la Biblia está dividida en dos partes, en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Muchos hermanos, mucha gente, incluso conocedores de la Biblia, religiosos, no entienden que ya no estamos bajo los 10 mandamientos. Ya no estamos bajo los 10 mandamientos. Esa era una ley que estaba en el Antiguo Testamento. Muchas veces les parece extraño a las personas cuando escuchan es que ya no están vigentes los 10 mandamientos y les parece extraño, resulta difícil de comprender. Vamos a investigar en esta mañana la razón.
Número uno, ¿por qué tenemos el Antiguo Testamento? Bueno, ustedes dirán, bueno, y si ya no está vigente el Antiguo Testamento, entonces ¿por qué lo tenemos? Romanos 15:14 nos dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos, ¿qué, hermanos? Esperanza, ¿verdad? Las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Romanos 15:4. Te voy a pedir que me acompañen, ahora sí, alguien que quiera participar, vamos a abrir la escritura en el libro de 2 de Timoteo, en la carta de Timoteo, 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 al 17. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para instruir, útil para corregir, útil para redarguir, para redarguir justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente apto y bien preparado para toda buena obra. Muy bien, hermano, muchas gracias. Dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura, todo lo que tenemos en la Biblia fue inspirado por Dios. Ya nos dice que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. ¿Ustedes creen, hermanos, les pregunta, que el Antiguo Testamento sea importante para nosotros? Claro que sí, es importante. Así es, hermano, dígame. Es importante porque de ahí, del pueblo lo primero que nos habla del 1 al 11, eso nos incumbe a toda la humanidad. Claro. Es del 1 al 11 y luego del 12 en adelante, Dios se enfoca en una sola familia, que es la familia de Abraham, que por medio de la familia de Abraham vendría el Salvador del mundo, que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, dice Gálatas que es nuestro guía por nuestro ayo Vaya, para correcto. llevarnos a Cristo. Correcto. Usted, sí, hermano. También, hermanos, de ahí aprendemos de la vida de Cristo, Claro, el Dios de lleno de vida y hasta hoy. es correcto. Cómo fue iniciando, ¿verdad?, todo el plan de Dios para resolver o llegar al día que somos ahora, ¿verdad? Al día que estamos hoy, que la promesa que tenemos un nuevo pacto, ¿verdad? Y pues la iglesia es lo que es hoy, gracias a todo lo que sabemos, ¿verdad? Todo el Antiguo Testamento, toda la historia y todo lo que fue transcurriendo en ese tiempo. Y yo les ponía a los jóvenes un ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, cuando usted va a la escuela, pues le enseñan la historia de México, ¿verdad? La historia que antes era una civilización, llegaron los españoles, conquistaron, ¿verdad? Hubo ahí pues, guerras y todo, hubo una independencia después, etcétera, etcétera, después hubo un gobierno, etcétera, etcétera. Es importante que conozcamos la historia, ¿verdad? Que sepamos la historia. No quiere decir, no estamos tratando de decir que el Antiguo Testamento no sirve para nada, sino todo lo contrario, ¿verdad? Es bien importante, nos sirve a nosotros a comprender muchas cosas. Y pues como sabemos, este versículo nos está diciendo que toda la escritura es inspirada por Dios, ¿sí? Y lo que se escribieron, dice Romanos, que lo que se escribieron antes, las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza, tengamos más convicción de nuestra fe. Ahora vamos a pasar a otro punto. ¿Alguien más que quiera comentar algo? Vamos a pasar al siguiente punto. Hay dos pactos en la Biblia. Le voy a pedir que me acompañe a alguien a leer Lucas 22:10, por favor, y otro hermano o hermana, 1 Corintios 11:25. Lucas 22:20, perdón, y 1 Corintios 11:25. 22:20, hermano, por favor. De igual manera, después de haber ganado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto de mi sangre, por vosotros se derrama. Okay. ¿Y alguien más? 1 Corintios 11:25, ¿quién lo tiene? Asimismo, tomó también la copa después de haber tomado. Esta copa es el nuevo pacto de
Muy bien, hermano, ¿de qué está hablando ahí, hermanos, estos pasajes? El nuevo pacto. Muy bien, el El nuevo pacto. pacto que hizo Cristo, hermano. Lo que pasa es que en la antigüedad, los primeros hombres, cuando hacían un pacto, lo hacían un pacto de sangre entre dos personas. ¿Okay? Y desollaban a un animal, hermano, lo desangraban. Y cuando alguien de sus dos seres humanos rompía el pacto, hermano, él tenía que ser sacrificado en medio de ellos. Pero aquí Cristo toma la forma de hombre y él es el que lleva el pacto, hermano. En otras palabras, dice, para que el hombre no toque para que el hombre no sea destruido por Dios. O sea, él toma la forma de hombre y él es sacrificado. Por eso dice, este es el nuevo pacto en mi sangre. Muy bien. Recordemos que en la antigüedad se hacía sacrificio, ¿verdad? Con animales. Pedía que el animal cumpliera ciertos requisitos, que fuera limpio, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y era muy importante el simbolismo, ¿verdad? De ese sacrificio. Bueno, cuando viene Cristo, donde dice, este es el nuevo pacto en mi sangre, ya no vamos a sacrificar más animales, ¿verdad? Dice que Cristo es el Cordero, que quita toda mancha, toda del hombre, sí, para nosotros, en ese nuevo pacto, pues ya no hacer lo que hacían antes, ¿verdad? Hacemos de una manera diferente, ¿sí, hermano? Hermano, es que la sangre de los animales cubría la vergüenza y el pecado, como el Génesis al principio de la creación del mundo, cuando Adán y Eva pecaron. Entonces, Dios Todopoderoso tuvo que matar un animal para sacar la piel, ahí fue el primer derramamiento de sangre, para cubrir la vergüenza y el pecado de Adán y Eva. De igual manera, y con Cristo no lo cubre, lo borra. Muy bien, es correcto, ¿verdad? Nos lavamos, ¿verdad? Cuando nosotros venimos, nos bautizamos, ¿verdad? El agua simboliza la sangre de Cristo, ¿verdad? Cuando nosotros somos resucitados, una vida nueva, somos nuevas criaturas, ¿verdad? La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Ese es el nuevo pacto en la sangre. Bueno, vamos a pasar en este punto, hermanos. Estos versículos en común tienen la palabra pacto, ¿verdad? Dice Jesús, este es el nuevo pacto en mi sangre. Pero ¿qué quiere decir la palabra pacto? Convenio, tratado. O bien, un convenio, un tratado, es correcto. Según el diccionario, hermanos, la palabra pacto significa un concierto o tratado entre dos o más partes que se compromete a cumplir lo estipulado. Algunos de los sinónimos incluyen un acuerdo, un tratado, ajuste, un compromiso o un contrato, estipulación, trato o concierto, ¿cierto? También viene de la palabra barak, que significa cortar. ¿Okay? Barak, Sí, barak, cortar. cortar. De acuerdo a estos sinónimos, estas definiciones del diccionario de la Real Academia Española, esto es lo que significa la palabra pacto. Por lo tanto, hermanos, cuando hablamos de los testamentos, estamos haciendo referencia a los pactos o los dos acuerdos. Se puede hablar de ellos como los dos contratos. En la Biblia tenemos el antiguo pacto, que es el Antiguo Testamento, y tenemos el nuevo pacto o el Nuevo Testamento. ¿Sí? En la Biblia, hermanos, podemos ver acuerdos o pactos entre Dios y el hombre y algunas personas, y le voy a poner unos ejemplos. Le voy a pedir que me acompañe. Alguien busque Génesis capítulo 6, versículo 13 al 18, por favor. Alguien más, Génesis 15, 18. Y alguien más, Éxodo 34, 27, por favor. Sí, Génesis 6, 13 al 18, ¿qué lo tiene, por favor? Dijo, Sí.
Gracias, hermano. ¿De quién está hablando ahí, hermanos, esta lectura? ¿De Noé? De Noé, ¿verdad? De Noé y de su familia. Vemos ahí cómo Dios, en el versículo 18, dice: estableceré mi pacto contigo. Sí, estableceré un contrato, un acuerdo. ¿Qué más dijimos que significa pacto? Un tratado, ¿sí? Un ajuste, un compromiso o un contrato, ¿sí? Entonces, en el versículo 18, Dios le está diciendo a Noé: estableceré mi pacto contigo y encerrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Sí, en este pasaje estamos viendo el ejemplo del primer pacto que hizo Dios con Noé. Ahora vamos a ver lo que dice Génesis 15, 18. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río Grande, al río Éufrates. El río Éufrates. Muy bien, hermana. ¿De quién está hablando aquí, hermanos? De Abraham. De Abraham, ¿verdad? Ahí en este pasaje Dios está haciendo un pacto con Abraham. Vemos otro ejemplo, ¿verdad? De otro tratado, de otro acuerdo, de otro compromiso, de otro contrato. Dijimos que es un pacto que es entre dos o más partes. Entonces vemos que Dios se hizo otro pacto con Abraham en Génesis 15, 18. Y vemos otro pacto en Éxodo 34, 27. ¿Qué dice, hermano? Jehová dijo a Moisés: escribe tú esta palabra, porque conforme a esta palabra he hecho pacto contigo y con Israel. ¿De quién está hablando ahí, hermano? De Moisés, ¿verdad? De Moisés y el pueblo de Israel. Vemos como otro ejemplo de otro pacto, de otro tratado entre Moisés y el pueblo de Israel, ¿verdad? Entonces, aquí estamos viendo tres ejemplos de tres pactos, ¿verdad? De tres acuerdos. Una vez, hermanos, una vez que Dios dio la ley en el monte Sinaí, se consideró todo el Antiguo Testamento como la ley de Moisés. En ese momento se estableció la ley de Moisés. Esto es simplemente otro nombre que se usa como referencia al Antiguo Testamento. Vemos cómo cuando Cristo vino, ¿sí? Y anduvo con los hombres, ¿verdad? Con el pueblo, entre el pueblo que andaban los escribas, los saduceos, los fariseos. Bueno, ellos estaban siguiendo, ellos estaban bajo la ley de Moisés. Sí, ellos eran bien celosos. Cuando vino Cristo le tuvieron envidia, ¿sí? Le tuvieron coraje, le tuvieron celos, porque ellos decían que él no estaba siguiendo la ley de Moisés. Pero estudiamos la clase pasada, si usted recordará, cómo esta gente usaba o transgiversaba la ley, ¿verdad? A su propia conveniencia. Ellos decían que solamente algunos pecados, ellos decían: pues no pasa nada, ¿verdad? Solamente haz esto, haz otra diferente manera y pues ya eres libre, ¿verdad? Pero otros pecados sí se ensañaban más. Y poníamos el ejemplo de la mujer adúltera, como el momento en el que la encontraron cometiendo este pecado, estas personas lo llevaron ante Jesús, a la mujer, y estaban ya dispuestos y listos para matarla, para tirarle la piedra, como estaba en la ley en la antigua ley, ¿verdad? Que ellos hacían ese tipo de actos para castigar a ese tipo de pecado, ¿verdad? Entonces, vemos cómo esa gente en ese tiempo aún estaba bajo la ley de Moisés, u otro nombre bajo el antiguo pacto. Esto es simplemente otro nombre que se usa como referencia al Antiguo Testamento. Los judíos solían decir la ley o el libro de la ley, ¿sí? El Antiguo Testamento, con referencia al Antiguo Testamento. ¿Algún comentario hasta aquí, hermanos? Esta clase la vamos a dividir en dos partes, ¿sí? Porque es más extensa, y para no extendernos mucho y darles oportunidad de que participen, la vamos a dividir en dos partes. Hoy va a ser la parte 1, la próxima clase vamos a ver la segunda parte y concluir con este tema, ¿sí? Entonces, comentarios hasta aquí. Primera de Corintios, hermanos. Como vimos en Primera de Corintios, en Lucas 22, podemos aprender que Cristo nos trajo un nuevo pacto, ¿verdad? Es un nuevo pacto. Usted lo podrá recordar cuando hacemos la cena del Señor, el acto de adoración de la cena del Señor. Leemos una lectura que está en 1 Corintios 11, 23, ¿verdad? Y
empezamos a leer este versículo. En ese versículo se menciona acerca del nuevo pacto que Jesús nos da a cada uno de nosotros. Jesús nos trajo un nuevo pacto a través de su sangre, por tanto, hay una diferencia entre los dos testamentos. Hay una muy gran diferencia entre los dos testamentos. La palabra que se utiliza en este pasaje, en el idioma original, es yatzeke. Yatzeke, que significa disposición, específicamente contrato o testamento. La palabra yatzeke significa testamento, un pacto o un contrato, ¿verdad? Casi siempre se traduce en la Biblia como un pacto, pero también se usan los términos testamentos o acuerdos. ¿Sí? Bueno, si algún comentario más hasta aquí. Bueno, es importante, hermanos, que sepamos diferenciar, ¿verdad?, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, y eso lo vamos a ver en la próxima clase. Nada más así como un adelanto, ¿verdad? Es importante que reconozcamos, ¿cierto? Sí, es muy importante que sepamos diferenciar, porque si no diferenciamos entre un pacto y otro, se va a revolver o se van a confundir. Y no es que se confundan. Tenemos que saber que el antiguo pacto tiene su lugar y el nuevo pacto tiene su lugar. Aunque el antiguo pacto tuvo vigencia. Sí, cuando Cristo murió en la cruz, dice Colosenses 2:14, anulando el acta de los decretos que era contra nosotros, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Quiere decir que el antiguo pacto murió juntamente con Cristo en la cruz. Y ahí quedó. Ahora, una vez me dijo un pastor pentecostés, ¿qué voy a hacer entonces con el antiguo? No, ahí lo vas a dejar, porque es nuestro guía para llevarnos a Cristo, para poderlo entender. Nuestro año mencionado anteriormente. Sí. Yo recuerdo que el hermano José Manuel, Sí. una clase, ¿verdad?, acerca de eso, y mencionaba acerca del año, ¿verdad?, que era como un tutor o un maestro que tenían los niños, que los preparaba, que los iba guiando, ¿verdad?, los iba preparando, los iba instruyendo para cuando ellos fueran creciendo, ¿verdad?, tuvieran ese conocimiento, ¿cierto? Hermano, estaba yo dando enseñanza de eso justamente, pero yo puse los 5 pactos a la gente nueva del Evangelio, de respetar el nuevo pacto que hizo Dios. Sí. Entonces yo ponía a las personas de que el Antiguo Testamento es como comprobar de lo que se hizo en el Nuevo Testamento. Yo les decía un ejemplo, hermano. Les decía, ¿cómo te llamas tú? Si vas a sacar algo de, por ejemplo, el pasaporte mexicano, ¿cómo te llamas, fulano de tal? ¿Qué te piden? Comprobar, porque no nada más dices, me llamo así, se queda así. Tú tienes que comprobar de que naciste con el papel, con el registro. Sí, claro. Entonces, de igual manera, les decía, el Antiguo Testamento está como que la gente no cree. ¿Qué le dijo Tomás a Jesús? Cuando le dijo Jesús, entonces dijo, no ver. Y meter el video. Entonces el Antiguo Testamento es para comprobar lo que se está haciendo ahorita, que se estaba anunciando desde tiempos. También dice Hebreos, que es la sombra de los bienes venideros. Es correcto, muchas gracias. Y es bien importante, hermano, sí, ¿verdad? Dice el Evangelio de Juan, en capítulo 1, versículo 1, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Entonces nuestro Señor Jesucristo está desde un principio, antes del Antiguo Testamento. ¿Sí? Entonces el Antiguo Testamento tiene una preparación de lo que iba a venir de nuestro Dios y Salvador, porque Cristo es un Dios y es nuestro Salvador, y Él ya existía desde el principio, porque dice, desde el principio era el verbo. Malaquías fue el último profeta menor. Se dice que Dios dejó escribir 400 años del Antiguo al Nuevo Testamento, pero Dios nunca dejó de escribir desde Malaquías hasta Mateo, que es el Nuevo Testamento. ¿Ven? Muchas gracias, hermano, por su comentario. Es importante, hermanos, que sepamos identificar, ¿verdad?, la diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, ¿sí? El Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. Y es importante, ¿sí?, que no tratemos de justificarnos en la actualidad con el Antiguo Pacto, ¿sí?, porque ese ya no está vigente. Y les voy a dar un adelanto, ¿verdad?, la segunda parte. Un pacto, hermanos, entra en vigor cuando un pacto, un testamento entra en vigor cuando el testador muere. Sí, les voy a poner el ejemplo
pues, de la abuelita, ¿verdad? Cuando la abuelita fallece, ¿sí? Hace un testamento, los abuelitos dejan su testamento, y ese no puede entrar en vigor hasta que los abuelitos o la persona fallece, ¿verdad? Ahora sí es cuando entra en vigor ese testamento, o ese pacto, o ese tratado, o ese acuerdo. ¿Sí? Cuando Cristo muere, mencionaba el hermano, cuando Cristo muere en la cruz, a partir de ahí entra en vigor el nuevo pacto. Y el antiguo pacto ya no tiene validez. Ya no tiene validez. Dice Hebreos, Nuevo Testamento dio por viejo el primero, y lo que se da por viejo está próximo a desaparecer. Lo dice la parte de abajo. Quita esto primero para establecer esto último. Es correcto. Tiene importancia, ¿no? El nuevo pacto empezó a escribirse el año 60 después de Cristo. Cristo murió el año 33 después de Cristo, la de Cristo, pero los evangelios de Marcos, Mateo y Lucas se escribieron en el año 60 después de Cristo, y el evangelio de Juan, que predica la eternidad y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, ese fue escrito en el año 90, porque el apóstol Pablo murió en el 99 del primer siglo después de Cristo. Amén. Sí, hermano Navarro, y empezamos. En pocas palabras, ¿por qué vino Cristo a establecer un nuevo pacto? Porque nosotros, como hombres, no pudiéramos cumplir con la ley del antiguo pacto. Correcto, era bien difícil, ¿no? Hay muchas cosas que no pudiéramos hacer, no pudiéramos cumplir. Por eso vino Cristo, para que pudiéramos obtener la esperanza de vida eterna por medio de Cristo. Amén. Amén. ¿Sí, hermana? En Hebreos 7:27 dice que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres con la palabra de juramento, posterior a la ley del Hijo, hecho perfecto para siempre. Y luego el mismo dice 8:6. Pero ahora, tanto mejor ministerio es suyo, cuando es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Y luego sigue el 8:8. Porque reprendiéndoles dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres. Muy bien. Amén. Es correcto, amén. Muchas gracias por su comentario. Hay un pasaje que es clave y dice, procura con diligencia, en último Pedro, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué adornar, sino utiliza esto, que usa bien o que traza bien la palabra de verdad. Y usar y trazar quiere decir poner cada testamento en su lugar, porque si lo revolvemos se confunde. Correcto, es importante que hagamos esa diferencia, ¿verdad? Y que le demos el lugar a lo que debe ser, a lo que debe tener su lugar, ¿verdad? Que no tratemos de mezclar lo viejo con lo nuevo, ¿sí? Lo antiguo con el nuevo pacto, ¿sí? ¿Alguien más, hermanos? Y ya nada más el 7:22 ya lo dice bien claro. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Es correcto. En la segunda parte, hermanos, vamos a llevar más a cabo estos pasajes que están mencionando nuestros hermanos. Es parte de la segunda clase, de la próxima clase, que vamos a estar finalizando este tema. ¿Sí, hermana? La vez pasada hablabas de por qué hay muchas sectas, ¿verdad? Es correcto. Y esta es una de las formas porque hay muchas, porque muchas personas agarran del Antiguo Testamento y lo hacen para acción y no nada más para enseñanza, ¿verdad? Y ahí es cuando salen muchas denominaciones que no debería de ser así. Por eso nosotros debemos de estar bien capacitados en saber qué cosa es para enseñanza y qué cosa es para accionar, ¿verdad? Es correcto. Muchas gracias por su comentario. Bueno, hermanos, vamos a dar por finalizada esta clase. Recordamos que el tema, ¿cómo se titula? La división correcta, ¿verdad? La división correcta. La división correcta. Estamos hablando de la división correcta de la Biblia, ¿verdad? Del Antiguo y del Nuevo Testamento. Y que sepamos diferenciar, ¿sí? que está vigente y que no está vigente en la actualidad, ¿verdad? Es importante que como cristianos sepamos eso y reconozcamos y aprendamos, ¿verdad? Porque todo lo que aprendamos es para nuestro crecimiento espiritual, ¿verdad? Para nuestra madurez, para que nosotros cada vez aprendamos, seamos mejores cristianos,
estemos mejores preparados y que podamos presentar defensa. Si alguien viene después tratando de enseñarnos algo diferente, que nosotros sepamos defender la sana doctrina. Es muy importante que sepamos defender la sana doctrina. Entonces, si no hay más comentarios, hermanos, vamos a sacar por terminada esta clase, esperando que lo que hayamos aprendido haya sido de beneficio y provecho para cada uno de nosotros. Que Dios los bendiga y como siempre es un gusto estar con ustedes. Amén.